Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de Cristina de Pizan, una mujer impresionante, una mujer que tiene una dimensión polifacética, que se anticipa a su época, que tiene una visión crítica y que tiene una conciencia de mujer y que habla por todas las mujeres, que no es propia de su época. De hecho, la vamos a considerar, y si se la considera, antecedente del feminismo actual. Pero vamos a ir a buscar a José Antonio, que nos hable acerca de ella. Espero que os guste. Seguidme. Cuéntanos, José Antonio, ¿qué nos puedes decir de Cristina de Pizan? De Cristina de Pizan se pueden decir muchas cosas de su vida, de su formación, de su matrimonio, de sus luchas y de su obra, que es una obra amplia y variada que abarca tanto lo que podríamos llamar filosofía como lo que podríamos llamar arte, literatura, poesía. Y de su vida, porque, tenía sus peculiaridades, sobre todo su educación. Su vida es compleja, es una vida de una persona de clase alta, de buena familia. Su padre era médico, era astrónomo, era un sabio que eligió trabajar con el rey de Francia y se fue con la familia desde Venecia, de donde eran originales, hasta París. Allí educó a sus hijos de la misma manera, de tal forma que Cristina de Pizan estudió lo mismo que sus hermanos. Suponemos que estudiaría medicina, estudiaría matemáticas, estudiaría música, a pesar de que su madre se oponía a que una mujer recibiera la misma formación que un hombre. Luego se casó muy joven, con 15 años, tuvo 3 hijos, enviudó también muy joven, su padre murió también y tuvo que buscarse la vida con dificultad. Puso un escritorio, un taller donde se escribía, se hacían copias y a la vez compuso poemas que distribuía y que le rendían algún dinero y así pudo ir saliendo adelante manteniendo un nivel de vida, una familia y un estado. ¿Era consciente Cristina de Pizan de la situación de la mujer en la época? No solo era consciente, sino que era militante, por decirlo así. La obra de Cristina de Pizan es un esfuerzo militante de empoderamiento de la mujer, un esfuerzo sistemático que parte de una posición fuerte suya, de una autoconciencia muy fuerte de ser una intelectual. Ella se considera una intelectual y que de algún modo, aunque ella no lo sentía así, se ve reflejada de algún modo en la situación de cualquier mujer que tiene esta fortaleza debilitada por las críticas constantes que en una sociedad patriarcal hacían las autoridades políticas, religiosas e intelectuales. Ella dice retóricamente: estaba estudiando mis físicas, mis matemáticas, y para descansar tomé otro libro. Era un libro de un clérigo donde decía que las mujeres pues éramos seres frívolos, seres que no valíamos para lo intelectual. Dice, esto me puede hacer dudar. A ella no le hacía dudar, lo dice retóricamente, pero a cualquier mujer sí, porque la situaba ya directamente en una posición social de inferioridad, de denigración. Entonces ella dice, ¿puede ser verdad esto? Y de forma cartesiana, de forma moderna, dice, voy a someter a prueba esta certeza interior de solidez que tengo, esta crítica exterior que es una crítica social, voy a someter a prueba y voy a ver quién tiene razón, si lo que yo me siento y me veo que soy un intelectual o este que me está diciendo usted no puede estudiar. Entonces va punto por punto, prueba por prueba, refutando tanto lo que tiene que ver con lo intelectual como lo que tiene que ver con lo comportamental, con las frivolidades, con no sé qué. Y no solo refuta, porque esto es lo importante, ella no solo refuta lo que se dice, sino que le da la vuelta. Ella lo que dice es que la mujer no solo es igual que el varón en capacidades, sino que incluso da a entender que es superior y que puede ser autosuficiente. Por eso crea que es una forma de separarse de la corriente dominante. Por eso escribe la obra La ciudad de las damas, donde ella construye una ciudad desde los cimientos hasta la cumbre, en la que son las mujeres las absolutas protagonistas, en las que se muestra que las mujeres han descubierto todas las ciencias y todas las artes, la agricultura y la matemática, lo que haga falta. En cualquier cosa que tú preguntes hay una mujer inventando. Las mujeres son mujeres reales, históricas, o mujeres ficticias de los mundos de ficción de la literatura recibida. Y pasa lo mismo respecto a las virtudes. No solo las mujeres no son frívolas y lenguaraces, al contrario, no quiere decir que todas no lo sean, las hay,
pero no es lo que caracteriza a la mujer. Y es más bien lo que caracteriza al varón. El varón es más inconstante, el varón es más frívolo. La mujer es un ejemplo de virtud, de fuerza moral, de virtud intelectual, y es un ejemplo de empoderamiento, entonces, que lleva a la autosuficiencia. Ella presenta por elevación la ciudad de las mujeres, donde solo hay mujeres, y donde, como las amazonas, las mujeres son autosubsistentes, autosuficientes, pero más aún, frente a las amazonas, no necesitan las mujeres de esta ciudad, guiada por la justicia, guiada por el derecho, guiada por la rectitud o por la bondad, no necesitan salir fuera como necesitaban de vez en cuando las amazonas para producir vida, para quedar embarazadas. Son ellas mismas autosuficientes, porque la ciudad está coronada por la Virgen María, por elevación. La Virgen fue una mujer que concibió sin conocer varón. Es decir, la mujer puede dar vida incluso sin necesidad del varón. Es una metáfora poderosísima del nivel de empoderamiento que exige una sociedad que te niega el acceso a lo intelectual y lo moral. Un empoderamiento por elevación, una torsión de los prejuicios, anticipándose a Bacon, un sistema de demostración que anticipa a Descartes, la construcción de una ciudad que anticipa a Campanella y a Moro. Es decir, es un pensamiento que es tardomedieval, de la Baja Edad Media, pero que es un pensamiento no solo renacentista o moderno, sino que es un pensamiento actual. Cuando lees a Cristina de Pizan, tienes la sensación de que estás leyendo a una autora actual. Las primeras páginas, cuando ella hace la fenomenología de su sentimiento, esta imagen poderosa de sí misma, esta duda que le puede sembrar que la autoridad reconocida, intelectual y política, diga que no vale, esta quiebra, es fenomenología pura, es un estudio del estado de conciencia, que es un estado político, ¿no? Como siempre, ¿no? El cuerpo, el alma es político, y aquí se ve claramente la radicalidad con que ella actúa en la definición, la agudeza de los argumentos. O sea, es una lectura viva y encaminada al empoderamiento, es decir, es una lectura que quiere ser, de alguna manera, paradigmática. Sí, es que filosóficamente son muchas las reminiscencias que me trae el relato que estás contando, porque por un lado tenemos como antecedentes de utopías y de ciudades que han sido luego propuestas, pero con la excepcionalidad de que está creada por mujeres. Por mujeres, sí. Y la metáfora de las albañilas, de las miniaturas que están en la ciudad de las damas, es preciosa, porque son mujeres albañilas reconstruyendo la ciudad. La mujer puede, dice ella, o sea, lo dice, además lo insinúa con muchísima claridad, la mujer no solo es igual que el varón, es que es superior, claramente, lo dice claramente. La mujer, todos los oficios y los saberes vienen de mujeres, y la mujer podría hacer cualquier cosa. Aquí está la cuestión, y también esto es muy contemporáneo, porque hay que tener valor para hablar así. Ella lo que dice es que la mujer puede ser el abogado que pasa por la calle y tiene su bufete, su despacho allí, podría ser una mujer perfectamente, el arquitecto, cualquier oficio podría desempeñar la mujer. Si no lo hace en ese momento, no es por nada especial, es porque, bueno, ya lo hacen los varones y de alguna manera, bueno, pues lo que funciona no lo toques, como dicen cuando se habla de fútbol. Pero realmente lo que ella está diciendo claramente es que debe hacerlo, claramente. Sí, fíjate, cuando estamos hablando ahora de crear, de recuperar a las mujeres que han quedado en toda la invisibilidad, este mismo proyecto de recuperar a las filósofas, hay que tener en cuenta que no es una característica simplemente del siglo XXI, sino que verdaderamente Cristina de Pizan, no de forma audiovisual, sino con el lenguaje escrito propio de la época, está haciendo lo mismo, recuperando, sacando a las mujeres de la historia con todas sus virtudes y con todos sus valores. Es una obra totalmente actual. Y con mucha fuerza paradigmática, porque ella fue una mujer que personalmente, y lo dice en el libro una y otra vez, tuvo un matrimonio felicísimo porque su marido la acompañó en la trayectoria intelectual, su padre la acompañó en la trayectoria intelectual. Es decir, no fue ella marginada personalmente. Pero la fuerza que tiene es que, teniendo esta experiencia personal y no teniendo que hablar en contra de nadie, al contrario, ella propone una ciudad habitada exclusivamente por un género, y una ciudad autónoma. Es lo que necesita, por decirlo así, es por elevación. Lo que se necesita para transformar una estructura que está profundamente patriarcalizada, lo que se necesita es una postura extrema, pero que además está presentada con naturalidad, porque ella utiliza con mucha habilidad todos los elementos de la tradición, todo el santoral, la Virgen María, todo lo trae, pero la tesis es radical, o sea, la mujer no necesita del varón, eso es lo que dice, para ser plena. Y eso lo compone con la experiencia suya en la vida, que es una experiencia positiva con los varones. Su padre la hizo estudiar
frente a su madre. Su marido fomentó su vocación intelectual y la acompañó. Es decir, tiene mucha más fuerza porque no es una revancha, por decirlo así, sino es un empoderamiento paradigmático que habla en nombre del género, porque ella no tiene por qué hablar así personalmente, habla en nombre de la que no puede tener la formación que ella tiene, de la que no tiene la posición social y económica que ella tiene, o sea, es decir, tiene un calado muy profundo. Sí, además tenemos, por lo que te oigo, la visión precursora de un renacimiento, de una persona que abarca muchísimos campos del saber y de una metodología moderna. Y estamos situados en un siglo anterior. Es que llama muchísimo la atención, no que sea sabia, porque sabios había muchos en aquella época, ¿no? Sino la potencia con la que aplica el método, la convicción, que recuerda a Descartes. Descartes es 300, 200 y pico años posterior. Realmente la determinación con la que aplica el método, que es lo que sorprende en Descartes, no que tenga un método, sino que lo aplique con determinación, y además con una determinación tranquila, pero a la vez insistente, que no se detiene ante nada. Y la apelación al principio de razón. Es decir, vamos a dar razón. ¿Tienen razón estos que dicen? Tienen el poder, tienen la palabra, tienen el dinero, pero tienen la razón, y muestra claramente que no la tienen porque es argumento contra argumento. Y ella lo que hace es refutar. Y como digo, lo importante no es que refute, que esto es muy importante, sino que invierte, aprovecha la refutación para negar la posición que creó la diferencia que impide la plenitud de la mujer. Es decir, que es un pensamiento que va en profundidad, que no se limita a combatir unos argumentos, a defender una causa, sino que discute la posición desde la que se puso la desigualdad. Esto es lo importante. Y eso construye una obra creativa. Y bien es escrita, decir, bien escrita, es decir, no solamente tener la parte crítica, que evidentemente hay que tenerlo, emancipadora, búsqueda de justicia, sino encima creadora. Sí, ella era una artista, era un poeta, era escritora, y se ve que tenía un taller de escrituras, de copias, de creación probablemente de textos. Era una mujer profundamente creativa. Pues muchas gracias por esta visión que nos ha dado Cristina de Pizan, y yo creo que nos vamos a despedir con la imagen de las albañilas, porque no solo hay que verla físicamente, sino también metafóricamente y simbólicamente. Muchas gracias, José Antonio, por tu aportación.